Hola, en esta clase vamos a hablar de ETL. Bueno, ¿qué corresponde un ETL? Es un proceso de extracción, transformación y carga de datos. Viene de su sigla en inglés. Es un pilar fundamental en la construcción de mantenimiento de sistemas de Data Warehouse y Business Intelligence porque nosotros vamos a sacar datos desde diversas orígenes y vamos a esos datos a transformarlos y posteriormente cargarlos en alguna plataforma que después utilizamos nosotros como para hacer algún tipo de análisis de BI. Estas plataformas típicamente se conocen como Data Mart o Data Warehouse. Vamos a partir entonces hablando en más detalle sobre la extracción. Pueden haber diversas formas de hacer extracción, así que aquí vamos a hacer un repaso de cuáles son esas posibles formas. La primera que vemos es una extracción de estructuras completas. ¿Qué quiere decir esto? Que es que supongamos que tenemos una base de datos relacional de origen. Básicamente una extracción completa es como copiar y pegar esas tablas del sistema de origen. Esto lógicamente es más sencillo, pero computacionalmente suele ser lo más costoso, porque nos estamos trayendo todos los datos, todas las tablas, pero no necesariamente nosotros vamos a necesitar todos esos datos para los análisis que vamos a hacer posteriormente. Por eso no es algo muy eficiente, sobre todo si es que estamos hablando de volúmenes de datos grandes. Cuando hablamos de volúmenes de datos grandes, hablamos de cantidades que ya hacen que un motor relacional, un gestor de base de datos relacional, funcione más bien lento. Si es que estamos hablando del orden de los megabytes, probablemente no hay ningún problema. ¿Qué alternativas tenemos? Podemos hacer una extracción parcial. Una extracción parcial viene a ser que vamos a sacar algunos de los datos que necesitamos, no todos, y para eso sí tenemos que usar algunos filtros. Podría ser, por ejemplo, algún rango de fecha, alguna categoría o algún otro atributo que nos permita para filtrar lo que nosotros realmente necesitamos. También podríamos hacer una extracción basada en joins. ¿Qué sería eso? Que ya no sería ir a buscar como una tabla directamente, sino que hacemos una combinación de tablas, hacemos un cruce y luego de ese cruce decidimos que hay ciertos datos que son los que nos van a servir. Y esos son los que nos llamamos para posteriormente transformarlos y cargarlos. Hacemos primero una query que va a ser un join para traernos la data que realmente necesitamos. Lo que acabamos de hablar son extracciones siempre pensando en base de datos relacionales, pero no toda extracción que vayamos a hacer va a ir a una base de datos relacional. También, por ejemplo, podríamos hacer una extracción a alguna API. Por ejemplo, en el trabajo nosotros usamos una plataforma que se llama OneDev. Esta plataforma es para poder llevar la gestión de código y también de issues y tareas que cada una de las personas va realizando. Esta plataforma OneDev tiene una API. Con esta API nosotros podemos extraer los datos que se están guardando en el OneDev. En términos generales, ¿qué viene a ser entonces una API? Es una interfaz que nos va a permitir poder comunicarnos con otro sistema. Entonces, en este caso, la API de OneDev nos permite extraer datos para usarlos desde otro sistema. ¿Ya? Es algo que es muy utilizado hoy en día. Por lo general, cuando la gente habla de API, se está refiriendo a una API web. Eh, pero el término API es ampliamente utilizado porque simplemente sirve para que dos sistemas puedan comunicarse. Típicamente, como les contaba, estas peticiones son a través de la web, es una API web, y se usan requests con HTTP. La respuesta de cada una de estas como consultas que uno le hace, son estas requests, vienen típicamente en formato JSON, pero también podría ser un XML. Hoy en día se usa mucho más el JSON que un XML. También existen otros formatos que se podrían utilizar, pero creo que esto sirve siempre como un buen punto de partida. Algo bueno de esto es que uno puede ir a extraer datos como en pseudo tiempo real. Uno puede ir, como, ir a consultarlo, siempre depende de cuáles son las especificaciones y las limitaciones de la API que consultamos, pero nos permite poder tener como data al día y conectarnos de una manera que podemos automatizar. Otra forma sería extracción de datos por archivo. Esta es como la forma menos deseada porque
estos archivos probablemente están como congelados en el tiempo. Entonces no se van actualizando y cada vez que uno los va a buscar, probablemente hay que volver a reprocesar todo. Lo bueno es que es como bien versátil, o sea, casi cualquier empresa te puede generar un Excel, un CSV, etc. Em, de estos formatos que vemos acá, el Excel solía ser un formato difícil de extraer. Hoy en día no lo es, siempre y cuando no se le dé una estructura muy sofisticada. Los CSV ya los conocen, son archivos separados por coma, pero también podrían ser archivos TXT como texto plano, donde se suele usar quizás algún carácter también especial para poder separar cada uno de los datos. Ahora, en términos generales, más allá de cuál es la fuente de datos de la cual vamos a hacer la extracción, como comentamos al principio, siempre podemos pensar cómo hacer una extracción total. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos y nos traemos todos los datos. Después hablamos que se puede hacer como segmentado, poniendo ciertos filtros. ¿Por qué eso es importante ahora? Porque está el concepto de una extracción incremental. ¿Por qué? La idea es que cuando uno tenga un proceso de ETL, la parte de extracción uno la debe estar haciendo continuamente. En qué momento se hace depende de qué tanto van variando los datos, pero podría ser que necesitemos hacer extracciones de manera diaria, quizás semanales, mensuales, depende del negocio. Ahora, podemos siempre utilizar una aproximación en la que cada iteración parte todo de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Como que limpiamos todo lo que extrajimos previamente y volvemos a leer desde un comienzo. Eso, desde un punto de vista como lógico y de programación y de implementación, es mucho más sencillo, pero es menos eficiente porque significa que cada vez estamos partiendo de nuevo el proceso. ¿Qué es lo ideal? Es poder hacer una extracción incremental. Cuando uno hace una extracción incremental, la idea es traerse solo los datos nuevos que se generaron desde la última vez que se hizo una extracción. Típicamente, ¿qué se puede hacer para eso? Podemos tener una marca de tiempo, algo así como todos los registros que se hicieron después de X fecha, asumimos que son nuevos, entonces guardamos ese tiempo, vamos a buscarlo, nos traemos los nuevos y luego actualizamos esa marca de tiempo para que cada vez que iteremos nos traigamos los datos nuevos. Para eso necesitamos siempre que los datos de origen tengan también un tiempo para que nosotros podamos hacer la comparación. También se puede hacer con la secuencia, o sea, uno puede ver el ID, si son ID incrementales, se guarda el último ID y se van a buscar los posteriores a ese ID. También se puede comparar los valores. ¿Qué quiere decir eso? Uno puede como generar un hash en base a toda la fila y vamos a poder definir que esa fila es única, por lo tanto, todo lo que sea distinto a los hashes que tenemos previamente, lo asumimos como nuevo. La mejor estrategia depende siempre del negocio en el que ustedes estén trabajando. También es importante llevar un registro de todos los problemas de calidad de datos que se pudieron haber visualizado en todo el proceso de extracción. La calidad de datos está mejorando o empeorando, qué sistema genera datos con más baja calidad, hay alguna correlación entre los niveles de calidad de datos y la performance. Todas esas preguntas es importante ir documentándolo. Finalmente, antes de construir el sistema ETL, debe hacer un análisis siempre sobre los datos de origen para poder ir viendo cuáles son los que se van a usar. Entonces, aquí pueden ustedes tener una guía de en qué cosas fijarse. Tienen que ir a ver cuáles son los esquemas de datos disponibles, cuáles son las fuentes de datos, la definición de los datos. Si es que hay datos que están duplicados, si es que hay sinónimos por los nombres, qué reglas rigen sobre los datos y qué problemas actualmente se pueden encontrar sobre los datos. Esa sería la primera cápsula sobre extracción.